palabra y vida. Hoy es el martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Es un martes 12 de febrero. La Iglesia no celebra en el calendario litúrgico romano a ningún santo particular. Sin embargo, hay lugares, calendarios litúrgicos particulares de órdenes religiosas, de diócesis, que sí celebran algunos santos. Por ejemplo, hoy se celebra la memoria de la beata Umbelina, que ustedes dirán, ¿y quién es esta beata Umbelina? Pues muy sencillo, nada más y nada menos que la hermana pequeña de San Bernardo de Claraval. Ella también fue ganada para la causa de Dios y convertida de una vida más o menos mundana, llena de vanidades propias de su rango, a una estricta vida religiosa, a una vida monástica. Y Bernardo tuvo mucha relación con ella, porque eran los dos hermanos con una edad más pareja, tenía un año menos que su hermano. Se casó con Guido de Mercy, miembro de la casa de Lorena, de la nobleza, pero después, años después de la fundación de Claraval, fue a visitar a su hermanito, a su hermano querido, a Claraval, y se presentó allí, pues, con el aparato propio de su rango, con los vestidos lujosos, con un gran cortejo de criados, etcétera. Y cuando San Bernardo la vio, se disgustó muchísimo y no quiso verla, rehusó entrevistarse con ella. En ese momento, o ella se dio cuenta de lo que le había molestado a su hermano y por eso no quería recibirla, o según otros, otro hermano, Andrés, que estaba también en el monasterio de Claraval, se lo dijo con mucha claridad e incluso con brusquedad. Lo cierto es que mandó recado a su hermano diciendo que si salía a verla ella estaba dispuesta a seguir en todo sus consejos. Entonces Bernardo salió y se entrevistó con Umbelina y le dijo que tenía que cambiar de rumbo. Umbelina, llena de arrepentimiento por las palabras de su hermano, se marchó de allí, de Claraval, empezó una vida más perfecta y más virtuosa, y años más tarde consiguió permiso de su marido para hacerse religiosa. Así lo hizo en un convento cerca de Troyes, en el cual estaba de abadesa una cuñada suya. Pero cuando esta cuñada suya partió del monasterio para fundar otro en Dijon, precisamente la patria chica de Bernardo y de Umbelina, entonces ella fue elegida superiora. Llevó una vida muy austera y sus mismas monjas, siendo superiora, le pedían que moderase ese rigor en la penitencia, pero ella respondía: esa moderación está bien para vosotras, hermanas mías, que habéis servido a Dios toda vuestra vida en la vida religiosa. Yo, que he vivido tanto tiempo en el mundo, no hay penitencia demasiado grande para mí. En su última enfermedad y muerte fue asistida por su propio hermano Bernardo y por sus hermanos también cistercienses, Andrés y Nibardo. Murió en el año 1135 o 1136 y fue venerada como beata y aprobado su culto por haberlo recibido desde tiempo inmemorial. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ya ayer lunes les anunciaba que volvíamos ahora, después de haber comentado la carta a los hebreos, volvíamos a la lectura del Evangelio de San Marcos. Hoy, del capítulo 7 de este Evangelio, se leen los versículos 1 al 13, que dicen así: En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos,
restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre: los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Se trata de un enfrentamiento duro entre Jesús y aquellos maestros, escribas, doctores de la ley, del grupo, del partido de los fariseos, que empiezan a criticar a Jesús, que se separan ya abiertamente de él, que buscan desacreditarlo delante de la gente, que los sigue en muchedumbres abigarradas. Se reúnen con Jesús fariseos y escribas venidos de Jerusalén. Son, por tanto, escribas reputados, los más importantes y famosos, y han venido desde Jerusalén llamados por otros correligionarios suyos, porque están preocupados, porque están gravemente preocupados por la enseñanza de Jesús y sobre todo por el éxito que tienen. Han venido a ver a Jesús, a comprobar con sus propios ojos las palabras, la doctrina, pero también el comportamiento, las obras de Jesús. Y entonces se dieron cuenta de que los discípulos de Jesús comían con manos impuras, sin lavarse las manos. Ya he explicado en otras ocasiones que no se trata de un precepto de higiene moderna, que hoy nosotros, independientemente de que seamos o no personas religiosas, observaríamos. Higiene, lavarnos las manos antes de comer. Pero para ellos no era un precepto de higiene, sino un mandamiento religioso. Había que procurar, había que conseguir una pureza ritual, y esa pureza se conseguía a través de ritos lustrales, es decir, de lavatorios. Dice San Marcos: restregando bien y aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. ¿Por qué dice esto San Marcos? Pues porque según todos los indicios de que disponemos, Marcos, o mejor dicho Juan Marcos, que era probablemente natural de Jerusalén como su madre, escribe en Roma para cristianos que proceden del paganismo, o por lo menos para una comunidad en la que hay numerosos cristianos que vienen de la gentilidad. Por eso él pone cierto empeño en explicar tradiciones judías que serían incomprensibles, inexplicables para muchos. Por eso hace esta explicación que, sin embargo, San Mateo,
cuando narra el episodio, no se molesta o no se entretiene en hacer. Hay, por tanto, el cumplimiento de unas normas humanas. La tradición ha ido decidiendo qué tipo de purificaciones hay que realizar y de qué manera. Todo está enormemente ritualizado y todo cae bajo el ámbito de lo normativo. De hecho, un libro religioso judío podía identificarse o intercambiarse con un libro de derecho. Lo que se estudia son normas y su aplicación a los casos concretos. Y cuando no existen aplicaciones a casos concretos, hay que deducirlas de otras normas que sí existen. Hay que interpretar y aplicar a los nuevos casos, de forma que toda la vida y todas las eventualidades posibles, todo lo que pueda ocurrir, caiga bajo el imperio de la ley divina. Ante este hecho, que ellos comprueban que hay discípulos de Jesús que están comiendo sin haber procedido a ejecutar previamente ese rito purificatorio, ellos se extrañan y de alguna manera protestan. Formulan una pregunta, pero una pregunta que implica ya una sospecha grande acerca de la santidad de Jesús y de la bondad de su doctrina. Tal es el maestro. Cuando tiene estos discípulos, viendo a los discípulos, se puede entender qué clase de maestro es el que les enseña. Preguntaron a Jesús por qué no caminan tus discípulos según la tradición de los mayores y comen el pan con manos impuras. Hay un quebrantamiento de la tradición. Pero no olvidemos, porque Jesús lo afirmará a continuación con claridad, se trata de una tradición humana. Y ellos se escandalizan de que los discípulos incumplan esta tradición humana. El Señor lee los corazones de los hombres. El Señor entiende perfectamente la malicia que se esconde en el interior de estas personas, que en el fondo no quieren instruir a nadie, ni tampoco a Jesús ni a sus discípulos. Lo que quieren es condenar, lo que quieren es encontrar motivos para desacreditar al Señor delante de todo el pueblo, acusándolo de falta de piedad y de falta de observancia de las leyes en las que el pueblo judío pone su esperanza, en el cumplimiento de las cuales el pueblo judío pone su esperanza. Por eso el Señor no se molesta en dar explicaciones, sino que directamente denuncia la actitud de estos hombres. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Les llama de entrada hipócritas, es decir, personas que tratan de aparentar una cosa cuando son otra cosa distinta. Dicen unas cosas, pero la intención del corazón no es la misma que la expresada por la lengua. Y el Señor cita a Isaías, un texto que tenía que ser bien conocido por aquellos hombres si eran doctores de la ley. El texto de Isaías citado por Jesús dice lo siguiente: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es una perfecta descripción de lo que Jesús ha encontrado. Aquellos fariseos en lo exterior son irreprochables. Con sus palabras alaban al Señor, lo bendicen y le dan gracias. Con sus palabras lo hacen. Sin embargo, el corazón está cerrado al amor, está cerrado a la comprensión, a la misericordia para con el prójimo. El corazón está endurecido. Y solamente hay una cosa que endurece al corazón y lo hace incapaz de acoger a Dios.
Y eso es la falta de caridad, la falta de amor fraterno. Dios no puede venir a habitar en un corazón donde no anida el amor, donde anida la rivalidad, el odio, la competencia. Sigue Jesús citando a Isaías: el culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Es un texto de una claridad meridiana que no necesitan interpretar aquellos fariseos. Un culto vacío, un culto que carece de sustancia, de objetivo y de finalidad. El culto es servicio a Dios, y Dios no quiere ser servido de esta manera. ¿Para qué sirve ese culto? No sirve para nada. Es un culto vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos, son sus invenciones. Pero ojo, a veces estas invenciones no son inocuas, no son indiferentes, sino que son claramente dañinas o peligrosas, como el ejemplo que Jesús pondrá a continuación. La doctrina que enseñan son preceptos humanos. ¿Por qué afanarse tanto por el cumplimiento de esas normas que no vienen de Dios? Y ahora Jesús ya no cita a Isaías, sino que está enseñando con su propia autoridad, con esa autoridad que asombraba a todos, que diferenciaba su enseñanza radicalmente de la enseñanza de los doctores de la ley precisamente. Dice Jesús: dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. En definitiva, Jesús viene a decir que éstos dan más importancia a las leyes, a las normas humanas, que a las leyes o normas divinas. Dejan a un lado lo que viene de Dios, porque no les agrade, porque no les satisface tanto, y se inventan sus propias normas, se inventan sus propias verdades, anuncian y predican su propia doctrina. Y esto es muy grave y muy serio, dejar a un lado, arrinconar, minusvalorar los mandamientos de Dios para darle toda la importancia y poner toda la confianza en tradiciones de hombres. No es la tradición lo que salva, es la entrega del mismo Señor nuestro Jesucristo. Y esto no lo saben aquellos hombres que tienen cerrado el corazón a Dios, porque lo tienen cerrado a su prójimo. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y todavía añadió, anuláis el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición. Es una afirmación muy grave, muy concreta, y el Señor necesita probarla para que todos vean que no exagera, que tiene razón, para que aquellos doctores de la ley caigan en la cuenta, en lo equivocado de su actitud y de sus palabras. ¿Cuál es el ejemplo que pone el Señor para ilustrar cómo aquellos doctores de la ley están dejando de lado al mandamiento de Dios y aferrándose a lo que es pura tradición de hombres? Pues este es el ejemplo que él pone. Moisés dijo, Moisés es el gran legislador, es el amigo de Dios, es la referencia máxima para el judío cumplidor en tiempos de Jesús. Pues bien, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y añadió, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Esto lo dice Moisés, pero lo dice Moisés como portavoz de Dios. Porque el mandamiento es mandamiento de Dios, no principalmente de Moisés. Moisés, como digo, es
El profeta es el transmisor de la norma divina, del mandamiento del decálogo. Honra a tu padre y a tu madre, y el que los maldiga, a su propio padre o a su propia madre, ese es reo de muerte, por cometer un gravísimo pecado contra la piedad familiar. Pero, añade Jesús, vosotros decís, y parece estar citando una interpretación de la ley de Dios que hacían los rabinos de su época, los doctores de la ley de su época. ¿Qué interpretación hacían? Pues partían de un caso un poco extraño pero real, que podía darse. Si uno a su padre y a su madre, a quien está obligado a ayudar, está obligado a socorrer, por ejemplo, en caso de extrema pobreza de sus padres, en caso de enfermedad de sus padres, uno tiene el deber de socorrerlos, de ayudarlos, no dejarlos morir de hambre. Pues si uno se lo dice a su padre o a su madre, los bienes con los que yo podría ayudarte, es decir, yo debo ayudarte y mi ayuda será material, tengo que emplear mi tiempo y tengo que emplear también recursos que poseo. Pues bien, los bienes con los que yo podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada. Están ofrecidos al tesoro del templo, por ejemplo. Pues dice, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre. Fíjense ustedes qué aberración tan monstruosa, porque lo que quiere Dios es que los hombres honremos a nuestros padres. Y sin embargo, los judíos vienen a decir, pero si uno dice, todo aquel dinero, todo aquel material, todo aquello con que yo podría ayudar a mis padres, todo eso lo consagro al templo. Queda consagrado al templo, ya no puede, ya no debe ayudar a los padres. Invalidando la palabra de Dios, dice Jesús, con esa tradición que os transmitís y hacéis otras muchas cosas semejantes. Queridos hermanos, que nosotros no nos quedemos en una vivencia de la fe que se reduzca al cumplimiento de obligaciones, de devociones puramente forjadas por hombres, aunque fueran hombres santos, que vayamos a beber en la fuente purísima de la palabra de Dios, que leamos ese manantial inagotable que es el Evangelio, lo que toca, lo que conviene a nuestra propia salvación. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.